El mal momento que nos hizo pasar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS con nuestros 1.101 beneficiarios que vinieron a cobrar sus bonos 600 y pensión 65 a la comunidad nativa de Nuevo Mundo no nos hizo retroceder, sino todo lo contrario. Rápidamente nuestros trabajadores dispusieron colchones para los más vulnerables y alimentos para todos los que se quedaron a esperar el dinero en efectivo que debió llegar el lunes 31 de mayo. Sin embargo, el avión de caudales aterrizó el viernes 4 de junio, tras 2 postergaciones y una espera de hasta 3 días por parte de algunos comuneros que creyeron en nosotros. El ingeniero Walter Bizarro, gerente de Desarrollo Social, resumió parte de nuestra odisea. Creo que hemos logrado en buena parte los objetivos. Sin embargo, reitero que esto pudo ser mejor, ¿no? A ustedes les consta, muchos comuneros han regresado a sus comunidades por la incertidumbre, ¿no? De postergaciones, y eso es lo que de repente ha mermado esta cifra que pudo ser mejor. Sin embargo, creo que es una buena cantidad. Esperemos que en adelante estas deficiencias administrativas principalmente se corrijan a partir del MIDIS y podamos cumplir con los plazos, las fechas que establecen ellos. Al fundador de Yoroato, anexo de Quirigueti, Santiago Pacaya, lo volvimos a ver por segunda vez consecutiva en la comunidad nativa de Nuevo Mundo. Sin embargo, este 2021 tuvo que esperar más de un día para cobrar. ¿Cuántos días ha esperado? 12 días. 2 días. Muy bien, gracias. ¿Contento? Sí, grande, sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué va a hacer con su plata? Cuando quiere pedir. Yo comprar cualquier. Comida. Esta vez tuvimos por primera vez a 50 hermanos de la Reserva Machidenga de Megantoni, donde se encuentran comuneros en contacto inicial protegidos por el Ministerio de Cultura. Sergio Timpía Coshanti dijo estar contento con el apoyo. ¿Estás contento? Sí. Del mismo modo, Julio César Pancari Ortega contó que entregaría su dinero a la familia con la que vive en Camisea. ¿Estás contento? Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora con tu dinero, César? Va a mandar ¿Vas a mandar a Montetón? No, va a mandar mi tía. ¿Tía? ¿Quién es tu tía? ¿Dónde está tu tía? Es Cali, allá está su Camisea. El alcalde Daniel Ríos señaló que se cumplió con la misión a pesar de la espera y los comuneros lo entendieron. Me parece que, mira, las coordinaciones que se ha hecho, el MIDIS, tanto de Cusco, usted sabe muy bien que no es porque queremos postergarlo, sino que el cumplimiento del protocolo establecido, ¿no? No han cumplido para ese día y se ha aplazado para el día siguiente, pero lamentablemente al día siguiente problema climatológico, no ha podido ingresar la comisión que está trayendo los caudales, ¿no? Para cumplir la programación establecido esa fecha, ¿no? Pero coordinando todo eso complicado, usted sabe muy bien que el distrito Megantoni es un distrito disperso y desde el lunes han estado esperando y algunos también, las comunidades también han entendido eso, ¿no? Creo que el cumplimiento, nuestro compromiso nosotros es trasladar a ellos los beneficiarios 1.101 beneficiarios del pensión 65 y también bono 600, ¿no? Entonces creo que hemos cumplido nuestra parte como municipalidad, pero hay cosas que tenemos que mejorar por parte del Ministerio de Inclusión Social para poder, digamos, ordenarnos bien, pero lamentablemente la clima no favoreció ese día, entonces, y se aplazó al día siguiente, el día 4, se ha desarrollado normal y algunos comuneros beneficiarios ya cobraron su bono, su pensión 65 y todo conforme, ¿no? Han venido de cabeceras, ¿no? De Camaná, Mayapo, Puerto Bayana. He estado hoy día en Quirigueti y me encontré algunos comuneros, me dijo que todos han comprado sus bonos, ¿no? Están felices y todo eso gracias a las coordinaciones que se ha hecho. El subjefe de Nuevo Mundo, Leonel Baldoceda, agradeció la deferencia de la municipalidad para con los comuneros en asumir alimentación y estadía. Sí, ese día de los bonos sí hubo problemas por el tiempo, por el tema del tiempo climatológico. Bueno, en sí también el vuelo
también se tardó un poco por el tiempo, por el clima, ¿no? En sí, bueno, creo que la mayoría, al 90% creo que han podido cobrar, y el resto por el tema de tiempo también los funcionarios o los pagadores que estaban a cargo se han tenido que retirar porque ya era muy tarde también. Todo muy contento gracias a la municipalidad también, al señor alcalde Daniel Río Sebastián, que ha podido gestionar para los pagos del bono y la pensión 65, ya que en nuestro distrito Megantoni nos es muy difícil, ¿no?, para poder trasladar a Quillabamba o digamos en Cusco, en Atalaya, para poder hacer el respectivo cobro, ¿no? Entonces, gracias a la municipalidad por la gestión a través de MIDIS, ha podido hacerse presente en la comunidad Nuevo Mundo, y para que todos los hermanos de todo Megantoni puedan ir a hacer su respectivo cobro, ¿no? Lo bueno que la municipalidad de Megantoni ha asumido todo, digamos, los gastos, tanto no solamente en combustible, sino también alimentación, ya que los hermanos que viven, digamos, cercanos de Nueva Vida, Quirigueti, Machía, Yoroato, Campo Verde, ellos han tenido que solicitar combustible para que puedan regresar a sus hogares, ya que se encuentran muy cerca, ¿no? Al día siguiente volvieron. Del mismo modo lo hizo el jefe de la comunidad nativa de Segaquiato, Rafael Melchor. Sí, justamente que han pagado bonos tarde, pero gracias también manifestarle al alcalde que ha hecho gestiones para eso, ¿no? También preocupamos bonos que en plena pandemia 2019, COVID-19, nos ha afectado también económico, ¿no? Nosotros ahora, y gracias al alcalde que ha hecho gestión, y ojalá que siga adelante, ¿no?, haciendo gestiones para nuestro distrito, ¿no? Porque nosotros necesitamos el bono, así, ¿no? Nosotros no tenemos trabajos y ojalá que se supere eso, ¿no? El burgomaestre dijo que sus intentos de contar con una agencia del Banco de la Nación no han decaído, sino se han fortalecido. Eso, estoy atrás de eso, y esto vengo tramitando desde cuando yo he sido presidente del comité de gestión, solicitando la creación de la oficina principal del Banco de la Nación, ¿no? He estado en Lima, he hablado el presidente del Banco de la Nación a nivel nacional, planteando, exigiendo la creación de una vez en el distrito, la oficina principal del Banco de la Nación. Estoy en eso, y cuando asumí esta responsabilidad viajé a Lima, gestionando también para de una vez crear la oficina Banco de la Nación en Camisea, ¿no? En eso estoy, esperamos que este año 2021 lo concretemos, ¿no?, la oficina. Esta campaña pudo ser mejor. De los 1.101 beneficiarios, conseguimos pagar a 798. Pedimos las disculpas por los inconvenientes ocasionados por el MIDIS, en especial a las comunidades nativas de Coshiri y Tangoxiari.